Pregunta rápida, ¿ya? Levanta la mano el que quiera participar para que le anote puntos. No es muy complicado. Tenemos un cilindro. El campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico está descrito por el tamaño de las líneas. Eso me dice el problema. La intensidad del campo está descrito por el tamaño de las líneas. ¿Ya? ¿Cuál de estos puntos es correcto? La pregunta es, ¿en cuál de las tapas el flujo eléctrico es negativo? En la tapa de la izquierda, en la tapa de la derecha, o un rato acá estoy entendiendo, top cylinder left face, bottom cylinder left face, in there the electric flux, at which phase of the cylinder is the electric flux most negative? Ok, hay que comparar este con este. Tenemos dos cilindros. Entonces, left face, bottom top right, at bottom cylinder right face, bottom cylinder left face. ¿En cuál de estas dos tapas el flujo es más negativo? Edwin. Sería en las líneas que entran en el izquierdo. Ok. Acá y acá es negativo. ¿Por qué? Porque entran, como has dicho. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿dónde es más negativo? ¿Dónde es más intenso? ¿Acá? Sería, ¿Acá? ¿En el verde, en el rojo o en ambos? Es la misma intensidad. sería en el verde, yo creo, porque hay menor distancia. Ya. Edwin dice en el verde. ¿Alguien quiere comentar? ¿Piensa diferente? Andrés. Yo digo que en el rojo. Ya, ¿y por qué? No sé si mi interpretación es correcta, pero quizás haya más, de alguna manera, líneas. Ya. Andrea, ¿querías decir algo, creo, o no? Ok, Luis, te escucho. Ah, yo también creo que es en el rojo porque la fuerza del campo eléctrico, al parecer, según yo, las líneas son más grandes, entonces es más fuerte. Esa es la interpretación, ¿ya? Estas líneas representan el campo eléctrico como tal. El problema dice, el tamaño de las líneas representa la intensidad del campo, ¿ok? Entonces vemos que acá las líneas son más largas, acá el campo, tenemos campo 2, acá tenemos campo 1, en la tapa, ¿verdad? En la tapa. Entonces el campo 2 es más grande que el campo 1. El área de ambas tapas es la misma. Por lo tanto, el flujo va a ser más fuerte acá, porque el campo eléctrico es más fuerte, por la misma área me va a dar un valor más grande. ¿Está claro, Andrés y Edwin? ¿Está más claro? ¿Preguntas? Sí, Ya. gracias. Ahora, yo propongo otra pregunta. En el cilindro verde, esto acá a lo mejor lo tacharemos. En el cilindro verde, el flujo total es 0, mayor a 0 o menor a 0. ¿Cuál de las opciones sería? Edwin. En el cilindro como tal, El porque cilindro verde, el flujo total, en todo el cilindro. Si queremos en todo calcular, sí, en toda la superficie del cilindro. en la superficie del cilindro sería cero, porque el
campo eléctrico que es tangente a la superficie del círculo es 0. Ya en esta cara no atraviesa ninguna línea de campo eléctrico, ¿verdad? ¿A eso te refieres? Sí, Ok, pero todo eso. cuando decimos todo el cilindro decimos, ok, esa cara, correcto, esta cara, pero también decimos esta cara y esta cara. Es todo el Ah, cilindro. en el caso de los círculos, no es 0, porque eso tiene un ángulo de 90 grados. Ya. Y Entonces, total, ahí sí hay valor en total. y ahora en total, ¿qué va a ser? ¿Cero, mayor a cero o menor a cero? Como bien dijiste, en las caras es 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna línea que atraviesa. Acá hay líneas que atraviesan. Y acá hay líneas que atraviesan. ¿Dónde el flujo total qué va a ser? ¿Alguien más? Luis. Sí, yo creo que va a ser mayor a 0. Como vimos, el campo eléctrico es mayor en la etapa de la derecha. Ya. Entonces, si es el cálculo completo, creo que nos daría un valor positivo. Entonces, acá va a haber un flujo que va a ser este campo eléctrico que es más fuerte por el área, positivo. ¿Por qué? Porque son líneas que salen del cilindro. Acá va a haber este flujo por estas líneas de campo eléctrico, por el área, que va a ser más pequeño y va a ser negativo porque son líneas que entran. Pero como el campo eléctrico acá es más pequeño que acá, al hacer la suma de esos dos, nos va a dar algo positivo. Y cuando hagamos, como dijo Edwin, el análisis acá en los laterales, nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque el área, si acá dibujamos, para que esté totalmente claro, o si no, imagínense lo que hemos dicho, ninguna de estas líneas atraviesa esa superficie ronda del cilindro. Es mayor a 0. ¿Ok? Preguntas. Luis, Edwin, ¿quién más participó? Andrés, ¿verdad? Creo. Sí. Ya. Ok, ahora. eh, cuando hacemos el cálculo del flujo eléctrico en una superficie que no es simétrica, ¿ya? Análisis simétrico, tienen que analizar siempre cómo es la dirección del área respecto al campo eléctrico, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un zoom, creo que sí viene de acá. Si nosotros hacemos un zoom acá, tenemos acá el área que tiene esta dirección y el campo eléctrico tiene esta dirección. Acá sucede esto. Acá sucede esto. Vemos que el ángulo evoluciona. Si el ángulo evoluciona, el flujo por cada pedazo, diferencial de flujo en cada pedazo va a ser E por A por el coseno de ese ángulo que está evolucionando. Y cuando queremos el flujo total es la integral de todo eso. Entonces hay que ver muy bien que acá interviene este ángulo que puede ir cambiando y que puede complicar mucho esta integral. ¿Ya? Ahora, eso tienen que tomar en cuenta. Siempre que tienen una superficie, hay que analizar si esta integral es factible. En algo de este tipo, no es factible analíticamente, tal vez con un computador sí, pero así analíticamente no. ¿Por qué? Porque este ángulo va evolucionando de manera muy particular. Ahora, hagamos este caso, que si no me equivoco, está en el video que han visto. Entonces, quiero la participación de varios de ustedes, ¿ya? Decimos, tenemos una carga puntual, algo que conocemos, ¿ok? Y queremos hallar el flujo en una superficie gaussiana que nosotros escogemos. Y en este caso estoy escogiendo una superficie de acorde a la simetría. Entonces, de acorde a la simetría, mi superficie gaussiana es esta esfera y voy a calcular el flujo a través de esta superficie gaussiana.
Para una carga eléctrica positiva, nosotros ya sabemos, puntual, ojo, puntual, una carga puntual, sabemos que el campo eléctrico es radial. ¿Ok? Entonces digo, sé que es radial. Necesito saber cuánto es en la superficie. No acá, no acá, no acá, no acá, no. En la superficie. ¿Ya? Entonces acá en la superficie me dibujo un campo eléctrico, que ya conozco la dirección, porque es de una carga puntual. Dibujo el área que hay, la dirección del área en esa parte. Y sabemos que como es una esfera y el área es normal, la dirección es normal a la esfera, vamos a tener acá lo que llamamos ese diferencial de área, ¿ya? Que a veces también diferencial S de superficie, o surface, ¿ya? Y analizamos otro punto, digamos acá. Digo, campo eléctrico, veo el área que hay en esa parte y veo esto de acá. Y digo, ok, quiero calcular el flujo eléctrico en una superficie cerrada. Este símbolo de acá significa que es una superficie cerrada. ¿Cuál es la superficie? Creo que con qué letras se hace esto. Creo que es con esto de acá. Llamamos a la superficie esa letra rara, ¿ya? Y decimos, el flujo es el campo eléctrico escalarmente de A o E de A por el coseno del ángulo. Y resolvemos la integral. Ahora yo les pregunto, Natalia, para empezar contigo, tú has investigado esto. Para este caso particular, el coseno del ángulo va a cambiar, es constante. ¿Cuánto vale si es constante? Es constante porque la dA es un vector que está perpendicular a la superficie Ya, gaussiana. Entonces creo que es constante y siempre va a ser el mismo. siempre va a ser el mismo. Repito, este ángulo es el ángulo entre el campo eléctrico y esta pequeña y el vector área. ¿Y cuánto vale? Es constante. ¿Y cuánto vale, Natalia? 90 grados. Natalia dice que es 90 grados. Entonces, fíjense, esto me interesa que razonen, ¿ya? Digamos, Natalia en el examen va a poner 90 grados. Y luego va a poner E de A, coseno de 90 es 0. Te va a dar 0. Tienen que revalidar sus respuestas. En cualquier proceso lógico, resolver cualquier problemática, siempre hay que revalidar sus respuestas. Si tú llegas acá, Natalia, ¿te parece un resultado lógico? No. No. Entonces hay un error. ¿Dónde está el error? Los que han visto el video, habían varios. Y en general, no necesariamente los que han visto el video. ¿Cuánto es el ángulo entre E y el área? 0. Es 0, ¿ya? Vemos claramente que son paralelos. El área es 0. Perdón, el ángulo es 0. El ángulo también es 0. Y para cualquier momento va a ser 0. Como has dicho, para cualquier momento va a ser constante y va a ser 0. ¿Ok? Entonces, en este caso, el flujo eléctrico va a ser simplemente la integral de E de A, coseno de 0, que es 1. ¿Ok? Ahora, luego, por simetría. ¿Qué he hecho? Ya. Natalia, tú has investigado esto, ¿no? La idea cuando investiguen es que conozcan muy bien el tema. ¿Qué tiene de particular el campo eléctrico en este punto, en este punto, en este punto, en cualquier punto? Esto de acá, este E que escribimos, es el tamaño del campo eléctrico, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene de particular el tamaño del campo eléctrico? O si no, de manera más sencilla, el tamaño del campo eléctrico va a cambiar cuando analices acá, cuando analices acá, analices acá, analices acá, 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 ¿cambia o es constante?
No cambia, es constante porque es simétrico el campo. Ya. ¿Por qué ¿por qué estamos en un caso simétrico? Porque estamos en un caso de una carga puntual. Sabemos que el campo eléctrico en cualquier lugar acá va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque están a una misma distancia de la carga. Entonces, E es constante. Estas dos cosas no siempre son así. Hay que analizar. Y debido a esto, como E es constante, sale de la integral y va a ser E por la integral de dA. ¿Ok? Y dA, y la integral del área, ¿qué es? Si yo tengo que integrar esta área, más esta área, más esta área, más esta área, ¿qué estoy integrando? Toda el área. La integral de los pequeños pedazos de área van a ser todo el área. Entonces va a ser simplemente E por A. Estoy encontrando que el flujo eléctrico, en este caso es E por A. Repito, no siempre sale esto. Por eso esta parte es importante. ¿Ya? Si ustedes simplemente reemplazan esto, pues tienen mitad de chances de haber atinado, mitad de chances de que no era el caso. Esto es E por A. ¿Y cuánto vale E? Estamos en el caso de una carga puntual. Aitana, para una carga puntual, ¿cuánto vale el campo eléctrico cuando estamos a una distancia R? ¿Cuánto vale el campo eléctrico? El campo eléctrico de una carga puntual, lo que hemos visto los últimos días. Cuando tenemos una carga puntual y estamos a una distancia R, sabemos calcular cuánto vale con una formulita. ¿Cuál es? ¿Te recuerdas? K por Q sobre R al cuadrado y el vector unitario. Vector unitario cuando es ok, El tamaño, sí. cuando es el tamaño, y el tamaño del vector unitario es 1, ¿ya? O en otras palabras, cuando hablamos del tamaño, solamente esto de acá. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Reemplazamos. ¿Y cuánto es el área, Aitana? ¿Sabes cuánto es el área de una esfera? ¿Te recuerdas? No muy bien. Ya. Los que han visto en el video dice, los que han visto en el video, ¿cuánto es el área de una esfera? 4pi por radio al cuadrado. 4 tercios. 4 tercios por pi por r al cubo es el volumen. Pablo, ¿verdad? El volumen de una esfera es 4 tercios pi r cubo. El área de una esfera es 4 pi r cuadrado. ¿Ya? Una esfera no es lo mismo que un círculo. El área de un círculo sí es pi r cuadrado, pero de una esfera es 4 pi r cuadrado. ¿Ok? Entonces el área es 4 pi r cuadrado y reemplazamos. El flujo eléctrico es E, que va a ser KQ sobre R cuadrado, por el área, que es 4 pi r cuadrado. Vemos que estos se van. Y les recuerdo que esta K también la podemos escribir como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Entonces 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, Q por 4 pi, y esto va a ser Q entre epsilon sub 0. Hemos hallado que el flujo eléctrico en esta superficie cerrada el flujo eléctrico en esta superficie cerrada es Q sobre epsilon sub 0. ¿Ya? Hemos hecho ese cálculo, hemos calculado. Ahora acá viene lo interesante de la ley de Gauss. Que hemos hecho este cálculo para esta superficie que, repito, es esta cosa celeste. ¿Ya? He hecho el cálculo para eso. Si hiciéramos el cálculo, mejor lo voy a hacer acá. Carga puntual. He hecho el cálculo para esta superficie gaussiana. 1, ¿ya? Eso yo elegí esa superficie gaussiana. Si es que yo hubiera elegido una esfera más grande, otra superficie gaussiana que yo elijo, también me hubiera salido Q entre epsilon sub 0. Si hubiera hecho para otra superficie más pequeña
esférica, también me hubiera salido Q sobre epsilon sub 0. Y aún más general, si yo hubiera tomado una superficie, ¿cómo decir?, particular, el cálculo, con las esferas el cálculo hubiera sido sencillo. Acá, ¿por qué no es sencillo el cálculo? ¿Por qué no es sencillo hacer la integral de E de A coseno del ángulo? ¿Alguien me dice? Mientras anoto quién participó, Aitana creo. Yo también participé. Ahorita todo notario. Israel, ¿por qué este cálculo no es sencillo en esta superficie? Porque uno es un cuerpo uniforme Ya, pero y, ¿qué implica y, acá? y tendrías que hacer el área de las tres, o tendrías que hacer el análisis de las tres, ¿cómo decir?, formas que hay. Por si O acaso, sea, solamente estoy tomando en cuenta esta violeta. No, ah, olvídate de lo que hay adentro y no sé, esas otras, solo ese 3. porque también, digamos, no tendrías en sí ángulos constantes o campos constantes porque van cambiando dependiendo del punto que analices. Exacto, ¿ya? Si han entendido lo que entendió Israel, no van a tener ningún problema para utilizar Gauss. Si yo analizo acá el área, tengo que el área va más o menos en esta dirección. El campo eléctrico tiene más o menos este tamaño. ¿Ok? Ahora fíjense, voy a tomar otro punto donde se nota la diferencia de manera remarcable. Qué bacán. A ver. Este de acá. Si analizo otro pedazo de área acá, el área es perpendicular a mi superficie. ¿Ok? Y el campo eléctrico, como esta distancia es más grande que esta distancia, va a ser más débil el campo eléctrico. ¿Ok? Entonces acá tengo, fíjense, tengo un campo eléctrico más grande. Acá tengo un campo eléctrico más pequeño. El tamaño del campo eléctrico ya no es constante. Esto de acá ya no es constante. Ahora fíjense el ángulo. Acá el ángulo más o menos es 0 grados y acá el ángulo ya no es 0 grados, cambia. El ángulo es distinto de 0. Entonces el ángulo tampoco es constante. Esto de acá no puedo simplemente decir E por A. Eso es totalmente falso. ¿Ya? Hay que resolver la integral. Obviamente acá sería con una computadora. Y lo que me dice la ley de Gauss, resolviendo matemáticamente también se puede, pero bueno, es un nivel muy ya más avanzado matemáticamente demostrar esto. Y la ley de Gauss me dice lo siguiente, que si resolviéramos esto, que no es simplemente E por A, ¿ok? No, por lo que las E's y los ángulos no pueden salir, y lo hacemos con una computadora, también encontraríamos el mismo valor. La carga que hay dentro entre epsilon sub 0. Esa es la ley de Gauss. Entonces, cualquiera que sea la superficie, el flujo va a ser la carga interna entre epsilon sub 0. Preguntas. Mientras anoto a Natalia y Israel. Preguntas. ¿Está claro o no? Entonces, veamos acá este problema.